Sí, gracias, señor Pablo Mariño. Vamos a continuar. Lo va a permitir al señor Jacumar para que pueda dar la apreciación. Continuamos con la tercera pregunta. Los panelistas responden y le damos la palabra al público después de la tercera pregunta. ¿Listo? Hay un término que vamos a estudiar hoy, es la idiosincrasia también. Lo que identifica ya no a la ciudad, al municipio, sino a las personas. Y yo creo que nosotros tenemos que asimilar en esta frontera, la más dinámica de América Latina, tenemos que asimilar que esto le pasó a los judíos, perdón, a los egipcios cuando vinieron los judíos. La historia de Jacob, José, por el hambre, 7 vacas gordas, las 7 vacas flacas, vinieron a Egipto. Y resulta de que fue creciendo tanto el pueblo judío que los egipcios se asustaron porque ya eran más los de afuera que los que habían nacido en Egipto. Y yo creo que ahorita hay un cierto, yo creo que, no sé cómo decirlo para no herir, pero tenemos que asimilar esto. Asimilar que esta es una frontera muy dinámica. Esta es una frontera donde vienen por masas, por miles. La gente viene, vive y se va. Aquí hay una población flotante. Una población flotante. Entonces, ya podríamos decir que nos pasa lo que les pasó a los egipcios en ese miedo con los judíos. Ya son más los de afuera, los que el profesor Gerardo llama de una manera un poco despectiva, invasores, nos llama invasores, ¿no? Y nos compara al estilo de los españoles, pero no. Un momentico. Al estilo de los españoles. No, un momentico, porque usted nos irrespetó. A nosotros nos tocó salir. Y ahí está el señor Manuel Romero. Hay muchos, cuando usted quiso cambiar nuestro gentilicio y llamarnos rosarenses, nosotros tener que tomar micrófonos y salir a la calle a defender el gentilicio, cuando el mismo himno es muy clarito, ¿sí o no? Sí, el mismo himno es muy clarito. No, ahí no vamos a hablar de invasores, de no hay qué, pero usted no puede venir de afuera a la gente a cambiar las tradiciones y costumbres de un pueblo, porque entonces ¿en qué quedamos? Cambiarnos hasta el gentilicio a través de eso es lo más sagrado de un pueblo. Yo creo, profesor Gerardo, que usted recuerda al director del periódico. Vamos con la siguiente pregunta. Nos gustaría que a los que estamos coordinando esta actividad, que fueran muy breves, o sea, muy concretos con las preguntas que le estamos realizando, porque si no, esto se vuelve un monólogo. ¿Sí? Vamos con la siguiente pregunta, la tercera pregunta. ¿En qué está inspirado el himno del municipio de Villa Rosario? Acuerden que esto es un conversatorio, no un debate, ¿no? Entonces, lo más importante, como decía al principio, que nos enriquezca a todos, ¿sí? Aquí yo puedo tener el punto de vista que veo el cielo rojo y el amigo lo ve negro, y hay que ser muy respetuoso en ese sentido, ¿no? Entonces, las diferencias muchas veces ideológicas nos hacen separar, pero al final de cuentas tenemos que enriquecernos como personas en la parte cultural. Entonces, yo le hago la pregunta, ¿en qué está inspirado el himno de Villa Rosario, Jacumar? Lo más breve y concretos. Es que mira, hay que aclarar una cosa y lo digo yo, ya que aquí con el compañero estamos lo mismo. Lo que dice el profesor es muy verdad. Si es un conversatorio, creo yo que es pertinente que las personas que estén dialogando tengan un conocimiento idóneo de la cultura y la historia de acá. Porque muchas de las personas que estamos acá nos sentimos confundidos, porque hay argumentos, hay pruebas y después se contravierte. Entonces, ¿a qué estamos llegando? ¿Sí? Estamos igual de confundidos. Entonces, lo digo, por favor, ese criterio idóneo. Sí, porque es que si hablamos de Villa Rosario, nos saltamos a Bogotá, a África, otras a Villa Rosario, pues denos la vuelta al mundo y ya. Sí, seamos los criterios. Sí, no se trata de la historia del mundo, sino la historia de nuestro municipio. ¿En qué está inspirado el himno de nuestro municipio de Villa Rosario? Bueno, el himno de la Villa del Rosario, escrito el 2 de julio de 1960 por el maestro Darío Jaimes, que prácticamente ahorita acaba de cumplir 48 años, es un himno que está basado en nuestra identidad.
Así de sencillo, lo que nos identifica a nosotros como rosarienses, profesor Gerardo. Siga, profesor. ¿En qué está inspirado el himno de...? Alguien estaba pidiendo la palabra. Bueno, entonces, bueno, si nos vamos A lo último... si nos vamos al himno, tendríamos que hablar de la riqueza histórica del municipio. Tenemos que empezar por hablar de que nosotros entregamos aproximadamente entre próceres, mártires y heroínas 35 personas a la gesta emancipadora. Ideólogos como Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes. Lastimosamente al maestro Darío se le quedó eso, pero él lo que hizo fue magnífico, estupendo. Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes, firmante del Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, miembro de la Junta de Gobierno del 20 de julio de 1810. Fruto Joaquín Gutiérrez de Caviedes, nacido ahí en Villa Antigua, ¿sí? Ahí en Villa Antigua, profesor del General Santander. Fue el primero que dio el primer grito de libertad. Fue precursor antes que Antonio Nariño. Escribió las cartas de Suba. Y en las cartas de Suba eran elementos, se puede decir, de carácter casi que subversivo, que se hacían a escondidas para tratar de ir concientizando a la gente para que lograr que se levantaran contra los españoles, y se da el grito de independencia. Si hablamos del otro que estuvo, el tío del general Santander, Nicolás Mauricio de Omaña, nacido ahí también en Villa Antigua, firmante del Acta de Independencia del 20 de julio de 1810, miembro de la Junta de Gobierno del 20 de julio de 1810. Por ahí tenemos dos firmantes, dos ideólogos, los dos. Fruto Joaquín Gutiérrez muere fusilado, perseguido en la época del terror, cuando llega el mal llamado pacificador Pablo Morillo, y lo asesinan ya él tratando de escapar hacia la capitanía de Venezuela. Lo agarran en Pore, lo fusilan, y en el momento que a él lo fusilan en Pore, también están en Bogotá, en plena plaza pública, quemando las cartas de Suba por carretada, los documentos que él producía, porque el gobierno español lo veía como un enemigo. Y Nicolás Mauricio de Omaña, tal vez por ser presbítero, lo destierran y muere en La Guaira, Venezuela. Dos hijos de Villarosario. Y si miramos, por eso sería muy bueno que un día hiciéramos un conversatorio con todos esos próceres, porque eso da para todo un conversatorio, ¿sí? Para todo un conversatorio. Y si miramos nosotros aportamos también a la batalla de Boyacá, cuando el general Bolívar le dice al general Santander: váyase al Casanares, ¿sí o no? Váyase a organizar las tropas para lo que fue después el golpe final del 7 de agosto de 1819, la batalla de Boyacá. Ahí estuvo también el coronel Concha ayudando a organizar las tropas. Estuvo también ahí ayudando a organizar las tropas el general Pedro Fortul. Y también tuvimos otro rosariense en la batalla de Boyacá, Lorenzo Custodio Gutiérrez de Caviedes, de la familia de los Caviedes, que fueron 5 próceres y mártires de la independencia. Y si nosotros seguimos, tendríamos que hablar del Congreso Constituyente de la Gran Colombia. Eso es otro cuento también largo, que tenemos dos vicepresidentes de la Gran Colombia sepultados en la Capilla Santa Ana, Juan Germán Rocio y Luis Eduardo de Azola. Los tenemos ahí sepultados. Que tuvimos la batalla de Juan Frío, donde sacan a los últimos españoles, ¿cierto? Que tuvimos el cuartel general del Rosario en el Palmar, de donde se emite
el decreto, Bolívar emite el decreto de la creación de la educación pública y lo refuerzan con las leyes, las 80 leyes, porque en la bagatela no se le ha dado la importancia, y la bagatela es importantísima. Luis Gabriel Castro muy clarito, en el segundo piso se hacían las sesiones del Congreso Constituyente de la Gran Colombia de 9 a 2 de la tarde. En el templo se hizo la instalación del Congreso Constituyente de la Gran Colombia. Y ahí, en ese Congreso Constituyente de la Gran Colombia, se hizo el escudo de armas, se hizo el pabellón nacional, se hizo la Constitución y 80 leyes más, entre esas las leyes que tenían que ver con la educación. Y en el cuartel general del Rosario, el 20 de junio de 1820, Bolívar dicta el decreto de la restitución de las tierras que los españoles le habían quitado a los indígenas y se las devuelve nuevamente a los indígenas. Eso del cuartel general del Rosario sería importantísimo, se lo digo porque el director nacional de las academias de historia, el de las bibliotecas, el doctor Roger Pita, esa fue la primera pregunta que me hizo el día que yo tuve el honor que ese señor me visitara. Estaba yo todavía en el colegio y la primera pregunta después del saludo fue: profesor, ¿y el cuartel general del Rosario? Sería muy bueno una recuperación de eso, ¿sí? Entonces, ese himno, incluso porque el maestro Darío y el que lo componga pues no puede meter todo eso, ¿sí o no? El maestro hizo algo magnífico. Es la Villa del Rosario, un pueblo de mucha historia, honra de los rosarienses, capital de la Gran Colombia. Pero claro, de meta lo de la historia del Rosario, eso es demasiado. Miren, nosotros estamos dictando unas clases en un colegio acá y vamos 3 veces a la semana y realmente este año no terminamos. Y yo creo que el año entrante a poco. Bueno, muy amable, profesor. Muchas gracias. Le damos la oportunidad a la profesora Ilse Aldana, la participación. Ahí está, pasémosle el micrófono, tenga la amabilidad. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Soy educadora del municipio de Villarrosario y de verdad pues interesante que se haga esta participación hoy en esta fecha tan especial. Yo encuentro acá que hay 2 posiciones en las personas que nos están dirigiendo este conversatorio. Y la una es la historia de cómo surge la fecha de Villa del Rosario. Indudablemente se hizo a través de un momento del mandato del doctor Octavio Martínez Acuña y, como lo relató el señor pintor Jacumar, la Real Academia manda las fechas para que ellos escojan, y en ese momento el doctor Silvano era quien era el encargado indiscutiblemente de este proceso. Pero también está lo que dice el profesor Gerardo García, ¿no? La fecha debiera ser en el momento en que se compran los terrenos, ¿no? Dice el profesor que el mismo Luis Gabriel Castro lo dijo en sus diferentes escrituras, que era imposible sacar una fecha y que le correspondía. Esto es para nosotros un reto y sobre todo para Cuna de Colombia. Hoy tenemos dentro de la Real Academia un profesor de Villarrosario a que investiguemos, para que nosotros, él mismo dijo, va a ser muy difícil encontrar esa escritura porque ella es la que dice cuando se compra. Entonces vamos a pasarnos décadas y décadas de pronto en eso. Y como decía ya el señor que nos dijo la cédula de ciudadanía, muchos colombianos tienen acá la fecha, pero de pronto nacieron otro día. Y por eso no podemos, sino que la invitación es, como educadora de este municipio, para que no estemos divagando en lo que hoy está muchos de los estudiantes, de los educadores propiamente. Hoy yo me entero y me enriquece las 2 posiciones, porque el profesor Gerardo, de rosariense, como lo dice, que se le agregó la palabra de Villa, pero que vamos a poder compartir. Es la oportunidad que nos da a dar ese bicentenario para que nosotros todos, maestros, estudiantes, gobernantes, políticos, nos unamos y podamos darle la identidad que nuestro municipio no tiene y que de pronto estas cosas y son importantes. Entonces el reto es, profesor Gerardo, ustedes forman parte de ese comité.
Yo creo que estoy muy segura que si usted, la Academia de Historia y ustedes como los pioneros y los que están interesados, y me incluyo porque también indudablemente muchísimos años en Villarrosario, porque rosariense no es el que nace aquí, es el que vive, se cría, estudia, como lo han hecho muchas de las personas que llegamos de otro lugar, ¿no? Muchas veces se nace, pero la gente se va y vuelve después. No, es el que se hace, el que estudia en los colegios, en las escuelas, el que ve crecer toda la problemática que hay que darle solución. Entonces, estamos invitados. Yo como educadora hoy participo para que ustedes y que el profesor Gerardo, Jorge Carrillo y Cuna de Colombia, que indudablemente son los más interesados, busquen la fecha que ellos proponen y seguramente que el Consejo y el Gobierno que en ese momento esté les dará la aprobación, porque el aval lo dará indudablemente que la Academia de Historia como la patente indudable para una fecha que está abierta para todos nosotros y para que nosotros podamos ya tener esa identidad que indudablemente la necesitamos y en común acuerdo se dé un mismo sentir, porque esto de verdad causa en algunos momentos malestar y muchos dicen, pero ¿y cuándo? ¿Y qué? Entonces, eso hay que terminar ese debate para que podamos construir una juventud, una niñez que necesita de una gran responsabilidad social e histórica. Muchas gracias. Muy amable a la profesora Ilse Yamile Aldana. Vamos a darle la oportunidad al profesor Julio García, después viene el señor secretario de Rentas. Buenas noches. Mi nombre es Julio César García, 30 años de profesor en la universidad. Nosotros no estamos acostumbrados los profesores a usar esto, ¿verdad? Pero hoy me tocó. Nosotros hablamos así, con el respeto a los profesores que participaron, pues nosotros no utilizamos esto porque la voz sí nos sobra y a veces terminamos enfermos de la garganta. Ustedes me van a disculpar, no, voy a tratar de ser lo más breve posible. Gerardo, mi hermano, y aquí los amigos me metieron en el cuento de la historia y me tocó ponerme a estudiar. Ya tengo como 4 libros de historia de Colombia y los comparo unos con otros, porque es que la historia la cuenta cada uno de acuerdo a los intereses, ¿verdad? Ese es el problema de la historia. El problema de historia es eso. Los liberales lo contaron de una manera, los conservadores lo cuentan de otra manera, los izquierdistas lo cuentan de otra manera. Esa es la importancia de la historia, ¿verdad? ¿A mí para qué me ha servido? Me ha servido para estudiar la conducta humana, lo terrible que somos los seres humanos. Mire, nosotros somos producto de una casualidad. Los españoles iban para la India y aparecieron aquí, producto de una casualidad somos, y todos lo sabemos. Esto fue descubierto por casualidad y luego vinieron y nos invadieron. Y el cuento es que nos hicieron un favor, no, nos invadieron y luego nos sometieron y después nos saquearon. El cuento de que vinieron a darnos cultura y religión, no, nos invadieron, nos sometieron y nos saquearon. Y eso nos condujo al exterminio. Exterminaron nuestros ancestros. Y ese exterminio obligó a que se hiciera un mercado de esclavos, que fueron los que trajeron de España, de África. La historia así es rica. Es que la historia, a mí me la enseñaron fue con fechas, con lugares, y esa vaina, discúlpenme el término, no sirve para nada. Que la batalla de Boyacá, que tal cosa, que Santander, que Bolívar, no, el cuentico de la historia es que tras la historia están todos esos vulgares y atroces manejos de la humanidad, todas esas barbaridades que nos hacemos entre los seres humanos. Y después del y con eso montaron un mercado de esclavos. Nosotros los seres humanos mercadeamos seres humanos y luego se posesionaron, se hicieron dueños de las tierras y de las minas y las explotaron, y todo para España, para sostener una guerra que sostenía España con Francia e Inglaterra. Entonces
Entonces, compañeros, eso hay que conocerlo así. Yo le digo, Gerardo, mira, a mí la historia por las fechas y los lugares me interesan, pero me interesa todo ese contenido humano, toda esa caja humana ahí. Y después de eso, ¿qué pasó? Nos liberaron porque eran muy buenos. No, nos liberaron porque ya hubo una sociedad que se sentía poderosa en estos territorios y ya quería poder, quería manejar la riqueza y quería que España los dejara participar en el manejo de este territorio, y España no quiso. Y de ahí los nuestros se alzaron y vino el grito de independencia, y el cuento de nosotros era que era el florero de Llorente. No fue por el tal florero de Llorente, es que los nuestros querían participar en el gobierno, que España los dejara participar. El primer grito no fue por independencia, fue porque los dejaran participar en el gobierno de estas colonias. Pero como no los dejaron participar, ahí sí se alzaron. Porque ¿qué fue lo que hizo España? Le mandó a Pablo Morillo para calmarlos. Discúlpeme, compañero, que tú habló un rato y yo todavía empecé, ¿sí? Y no le tengan miedo al debate. ¿Cuál es el miedo al debate, compañeros? Profesor Julio, es que el formato de hoy es precisamente conversatorio, por cuestión de tiempo. Nos gusta escuchar la historia y alargarnos, pero la cuestión es que estamos muy limitados de tiempo. Entonces, ¿sí? Aquí termino. Muchísimas gracias. Señor subsecretario de Rentas, que me callaron, ¿no? Jorge Zavala, por favor, muy breve la intervención. Muchas gracias. Y continuamos con la última pregunta a los dos panelistas invitados. Buenas noches, pues, y no estaba invitado, pero, o sea, de paso, pues, me enteré que estaban haciendo un debate sobre algo importante. A ver, veo que se enfrascan sobre un tema muy, yo creo que no es relevante el hecho que el Consejo haya dicho 1761 o 1734 o año 2000, no sé, en todo caso, era la ausencia de todos esos rosarienses que habla el doctor, el licenciado Gerardo García, de que hicieron parte del arroyo de este territorio. Habla de Cabides, de Pedro Fortul y pocos años, pero ninguno en la época se preocupó por establecer la fecha de la fundación. Nadie. Hasta que llega, pues como yo llegué aquí como rosariense, nacido en Villantigua, en la finca San Miguel, que todos saben que en Villantigua existe la finca Miguel ahí. Llegó al Consejo Municipal por cosas de la vida, pues no quería ser concejal, pero la gente me dio pues como dotes de digamos, un líder social, y me meto al Consejo. Y encuentro, como dicen acá los señores, ausencias de identidad. No había escudo, no había fecha de nacimiento, todos los pueblos cumplían años, hacían la fiesta y ferias de cumpleaños de rosario, y mi tierra no. Y da la casualidad que uno como concejal, la primera labor que uno ejerce es la institución, saber dónde estamos parados jurídicamente. Y entonces se da la oportunidad de que también pues como dice aquí Acomar, por iniciativa del Camino de Historia, y el doctor Silvano Pavón hace una maestría en la UIS. Y pues en su recorrido, tiene buscando ese año exacto, porque hablamos también de las dotaciones de los terrenos, de doña Asencia Rodríguez, que es la que dicen la historia, pero tampoco existe escritura con este documento donde diga en qué fecha lo dio, pero no la fecha, porque no hubiera sido hace parecer como Cúcuta. Cúcuta se establece como municipio o como población cuando doña Juana Raquel de Cuellar, mediante escritura pública, efectuada en Pamplona, porque la única ciudad organizada con un gobierno era Pamplona. Todos estos territorios
de que en la época no se llamaban municipios. Era una época que eran cantones, villas, por ahí, porque donde había una iglesia, y la corona española iba colocando la iglesia y colocaba una villa, porque había habitantes que vivían en ese alrededor de ese territorio, ya pues era nombre de villa, no municipio, ni distrito, ni ciudad, bueno, la villa. Mire, para resumir, entonces, como ustedes todos saben, nuestro hijo ilustre, conterráneo, compatriota, Luis Castro, en su libro, que todos los conocen, yo lo tengo, me lo regaló el hijo de él, tuve la honor de, como presidente del consejo, me lo regaló. Digo, mire, aquí, mi papá dice que no encontró fecha exacta de la fundación y que deja para futuras generaciones que a alguien se le ocurra encontrar ese documento, encontrarlo, porque en España no hay nada. Aquí en Pamplona, que era la ciudad más antigua, y esto Mérida, que era otra ciudad que había territorio español, tampoco hay nada. Pero si ustedes miran a través de la historia, cuando Bolívar convoca en Angostura y el Congreso de Cúcuta, habla del Congreso de Cúcuta, dice, convoca para el Congreso de Cúcuta en la Villa del Rosario. O sea, ¿usted ha escuchado hablar algún día del Congreso de Villarrosario? Habla del Congreso de Cúcuta, porque ahí Bolívar y los asambleístas que estuvieron en Angostura citan para el 1821 el nuevo encuentro donde se consolida el sueño de Bolívar, que es crear la Gran Colombia. Entonces, el mismo enunciado de Bolívar, como uno de los próceres de esta gesta de fundar un país grande como la Gran Colombia, convoca esa en la Villa Rosario de San José de Cúcuta. Entonces, por eso es que se llama el Congreso de Cúcuta. ¿Dónde se hizo? En la Villa del Rosario. Perdón, Jorge. Los valles de Cúcuta. No, yo tengo un documento donde convoca Bolívar en la asamblea, dice exactamente. Bueno, Sí, el Congreso de Cúcuta. pero Cúcuta, entonces por lo tanto, por eso. Jorge, lo que pasa es que todo esto se conocía como los valles de Cúcuta. Cúcuta no se llama Cúcuta, se llama San José. Entonces, pues San José de Cúcuta, por eso. José. Entonces, ¿qué pasa? Por el cacique. ¿Cuál fecha? Cúcuta. Entonces, por eso, entonces, yo en ese tiempo, pues en la iniciativa de la Academia de Historia, ¿qué pasa con la Academia de Historia? Tampoco sabe qué año es fundada. Sí, tampoco la Academia de Historia establece, ninguno establece cuál es la fecha. ¿Y qué hago yo en la ausencia? Pues agarro un documento del doctor Simón Pavón, de la maestría, donde establece 3 fechas. Voy y consulto al doctor presidente de la Academia de Historia, que me dice, ustedes son los concejales que pueden fijar, porque usted tiene la oportunidad de, pues, hay 3 fechas tentativas, pues pongan una y de ahí pues se inicia el conteo. ¿Sí? Pues no voy porque es que no hay nada claro sobre exactamente qué día o qué hora fue. Por lo tanto, a todo el consejo estableció, bajo la potencia mía, que pues era el 5 de agosto de 1961, como una fecha pues para empezar a contar cuántos años posiblemente podemos tener de la existencia de esta población. Del 98. Pero como dicen ustedes, todo se puede reformar, todo se puede ajustar, pero hasta que no aparezca un documento que convenza a todos los interesados. Ok, doctor. Bien. Muchísimas gracias por su intervención. Vamos a dar la última pregunta. Le hago la sugerencia a los 2 panelistas que sea lo más breve posible. Sobre cuál considera usted que es el plato típico de Villa del Rosario. Señor Juan Daniel Jacumar. Plato típico. Ok.
El profesor nos hablaba acerca de que cree que yo cambié el gentilicio de la Villa del Rosario. Luis Eduardo Pacheco, director del diario La Frontera, yo leí varios artículos de él donde ya decían rosarense. Yo tomo rosarense y digo rosariense sin problema. Y escribo así, incluso en un próximo libro que Dios me dé la oportunidad de publicar, uso los dos gentilicios, no tengo ningún problema. Alguien decía que no se ha hecho nada y ni se está haciendo nada con motivo del bicentenario. Claro que sí, hay mucha gente pensando por el hecho de que de repente uno no lo sepa, no es que nadie esté pensando en el bicentenario. Yo conozco a varios amigos, incluso escritores, que están pensando en el bicentenario y están escribiendo para publicar en 1821. Incluso, bueno, yo también estoy escribiendo sobre ese tema. Y yo los invito, y yo sé que ustedes lo están haciendo, no necesito invitarlos, sé que ustedes lo están haciendo, dominan el tema, son investigadores y los felicito por ello y los reto incluso a que, bueno, escribamos, no nos quedemos egoístamente con el conocimiento. Nosotros, para nosotros, compartamos ese conocimiento, seamos hacedores de historia. Si alguien se hizo famoso en la Bagatela por ponerle no solo un tendero, por ponerle el nombre a la Bagatela de Bagatela, o alguien le puso el nombre a la Callejón de las Morcillas, la Morcilla, y se hizo famoso. Bueno, ustedes escriben, ustedes investigan, vamos a publicar eso, vamos a gestionar y vamos a publicar eso, cada uno su tema. Yo tengo un libro que estoy haciendo que tiene más de 300 temas, voy a ir por el 150, 140 temas, pero me quedan 150 temas todavía por escribir, por investigar, por poner fechas o por buscar en los archivos, por hacerlo bien exacto, lo más objetivo posible. Ahora, profesor, una preguntita con respecto a la comida típica. Plato típico, sí, señor. El maestro Darío Jaime decía en la esquina que conocemos como Séptima con Séptima, que Juan Báez, allí se consumía mucho la chicha de ojo, la chicha de ojo. Y ahí menciona a dos personas, incluso él dice que la chicha que se vendía ahí era una bebida muy equiparada, muy equivalente a la que hacía una señora Díaz, no recuerdo, se me escapa ahorita el nombre. Ok, y los pastelitos de yuca, pero también se ha impuesto la cachama, por ejemplo, se ha impuesto. Así nosotros no lo querramos reconocer, pero es algo que yo fui por el concurso CREA del Instituto de Cultura de Bellas Artes de Norte de Santander, en una vez que gané en poesía, con una poesía hecha al General Santander, y fui también por una pintura que hice del templo histórico, fui por las dos, me eligieron por Norte de Santander y fui al departamento del Huila, del Tolima, Huila, a Neiva, y allí me preguntaron, estaban ahí en una reunión, en un salón como este, un poquito más grande, y cuando yo me presenté, venía por la Villa del Rosario, entonces alguien por allá del público gritó, donde se come la cachama más, donde se come el plato de cachama más rico de Colombia. Alguien me dijo, y yo después, cuando termino mi intervención, mi poema, y termina la programación, le pregunto de dónde era, y era un señor de Sincelejo, ¿ves? Y eso de alguna manera también nos identifica, pero también nos identifican otras cosas, otras comidas. Pero la chicha, los pasteles de yuca, la cachama, el italiano que vino y puso el restaurante Los Ochoas allí bueno, y que luego se va por motivo de algún problema que tiene y queda el señor, el padre de los Ochoa. Bueno, el pollo también identifica, es un plato típico así, mucha gente viene a comerlo, de distintos lugares vienen a comerlo, y eso es lo que se impone, y lo que se impone de alguna manera también nos identifica. Ahora, nos puede identificar que nosotros creemos algo y lo posicionemos. Ustedes habrán estudiado el término de posicionamiento, o el que acuña frases, o el que acuña palabras. Nosotros también podemos posicionar alguna comida que se esté vendiendo mucho y posicionarla, y eso será parte también de nuestra identidad. Perfecto, muchísimas gracias, señor Juan Dalí Jacumar. Profesor Gerardo García, para usted el plato típico de Villa del Rosario.
Antes de hablar del plato típico, me preocupa eso del gentilicio, eso sí, no sé, porque es que eso es ofensivo. Eso es una ofensa para una población, eso es como que yo a los de Pamplona les vaya a decir pamplonudos. Es una falta de respeto, mejor dicho. Si vulgarmente me siembran un manazo, me lo tengo que aguantar porque es un irrespeto, ¿sí? Eso es un irrespeto supremamente grandísimo. Y nosotros tuvimos que hacer un trabajo grande porque a raíz de, nos tocó salir en unas camionetas de Manuel Romero y todo eso a tratar de contrarrestar eso. Al fin se logró contrarrestar, y eso es delicado. A mí me parece que esas son cosas que hay que reconsiderar, porque es que eso es como que yo vaya a la tierra suya y va y le cambie todas las cosas, ¿sí o no? A usted también le da su dolor, porque y eso es lógico que usted sienta ese dolor, porque es su tierra, eso es lógico. Eso es como el que está pensando más en la fiesta del pueblo donde nació que la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario, que es la que nos identifica, ¿sí o no? Creamos o no creamos, de ahí viene el nombre de nosotros, ¿sí? Eso es independiente de las creencias, que uno tenga. Bueno, respecto a los platos típicos que todavía se dan, porque en la lunada fue un éxito. En la lunada, la última que hubo, algunos de Villanticos se les ocurrió decirle a Magolita, hágale encurtido a Magolita Janguino. Mire, eso fue un éxito. Magolita le faltó más bien encurtido, porque el encurtido es muy de nosotros. Es de nosotros, de los rosarienses, es muy de nosotros. Y Magolita le faltó, fue encurtido, le faltó. Sí, le faltó. Otro que era muy típico y que a mí me gustaba porque... Digamos cómo es el encurtido, profesor, para que la gente te conteste. Bueno, el encurtido se basa en la lechosa, ¿no? En la lechosa verde, tierna. Y generalmente se deja de un día para otro. Generalmente se come, es en la época de Semana Santa, ¿no? Pero Magolita la deja, por ejemplo, la deja 2 días, ¿sí? Eso la pasan por algo de vinagre con un poquito de comino, ¿sí? Entonces eso se impregna. Eso también lleva papa, ¿cierto? Lleva aguacate, huevo, ¿qué más lleva? Sobre todo eso es la base, son capas. Sí, son capas. Bueno, el otro que a mí me parecía muy bueno y que nosotros lo vamos a hacer en estos días, la pira. Ese era tradicional en las haciendas del Rosario, típico. Y aquí, antes de yo existir, eran los dulces de cabra, pero después mira, aquí está Gloria, que no me deja mentir. Las mejores toronjas eran las que hacía Elba Villamizar. Eso era una delicia. Lo que pasa es que uno, para comprar una toronja, como en esa época, para que le dieran para comprar algo, eso era un problemón, ¿sí o no? Los papás no tenían con qué darle a uno. Pero ellos no sé si ahora no volvieron a hacer eso. ¿Sí los hacen? Bueno. Y ahí eran los mejores dulces, ahí las toronjas. Y el dulce ese de cabello de ángel, ¿sí o no? Eso. El icaco, que es una fruta que también fue desapareciendo. Pero para mí el encurtido y la pira y las toronjas, el dulce de cabra fue muy anterior a nosotros, ¿sí? O sea, porque como habían crías de chivas, de cabras, en el cerro allá de las Múcuras, la carne de nosotros era especial porque ya iba condimentada con el ¿cómo es el orégano, sí? Que si le dan la palabra. No, para poder avanzar, ya terminar la intervención y listo, profe. Está pidiendo la palabra. No podemos, para efectos de poder continuar terminar la intervención. ¿Listo? Sí. Muchísimas gracias, profesor Gerardo.
Señor Juan Daniel Jacumar, ¿me quiere decir algo ya para finalizar? Bueno, mira, yo no soy de aquí, pero yo considero que uno no es de donde nace, sino donde se hace. Y yo me amo a Villa del Rosario. En 1998 nos visitó a La Bagatela el doctor Miguel Ángel Bureli Rivas, canciller de la República de Venezuela. Y cuando nos visita con la directora de la Biblioteca Nacional de Venezuela, y tuvimos una reunión, el doctor, el cónsul general Arturo Valero Martínez, el doctor Octavio Martínez, la directora de la Biblioteca Nacional de Venezuela, el canciller Bureli Rivas y este servidor. Y él, después de la reunión, en la reunión, al término de la intervención de él, decía: esta es la Belén de América, señor alcalde, señor director de cultura, esta es la Belén de América. Ustedes tienen el deber de propagar, ustedes es la ciudad donde pueden aprovechar todo esto para estar por encima en el liderazgo del país, aprovechar todo esto como turismo, en muchas formas. Y entonces dice: en esta Bagatela se debe crear un centro de historia e investigación que tenga injerencia en los países bolivarianos. Terminó con esa frase. Yo tomo la sugerencia del doctor Bureli, crear un centro de historia e investigación de la Villa del Rosario o un capítulo de la Academia de Historia. Y entonces armé el acuerdo y lo pasé, y es el acuerdo 042 del 22 de septiembre de 1999, que creo que ustedes están ahora en el centro de historia, ¿sí? Si no estoy mal. Bueno, yo vine el día con el doctor Arturo Valero Martínez, cuando hicimos entrega del centro de historia. Pero se creó ese centro de historia con ese propósito, con el propósito de incentivar a conocer la historia, a amar la historia, a escribir la historia, y más que a escribir la historia, a ser hacedores de historia. Si usted se muere hoy, yo me muero hoy, ¿por qué te recordarán? ¿Por qué te recordarán? ¿Por qué me recordarán? ¿Hicimos historia? Entonces seamos hacedores de historia, más que escribir historia, seamos hacedores de historia. Pero todos los que ya están en el tema de la investigación, yo los invito: escríbanla, no se queden con ese conocimiento, escríbanlo y publíquenlo, háganlo conocer. La ciudad lo necesita, el municipio lo necesita, el departamento, Colombia lo necesita. Escribamos sobre historia. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, el profesor Gerardo nos quiere dar una última intervención. Bueno, pues estuvo muy bueno. Ojalá estos encuentros se hicieran más seguidos, ¿cierto? Más seguidos. Ahí yo esa. Quiero que aquí tiene que haber una conclusión. ¿Puedo decir una sola cosita? Mire, con todo respeto, mire, si nosotros queremos hablar de identidad, queremos hablar de historia, yo vengo y represento aquí a un barrio llamado Villa Antigua. Si nosotros no volvemos la historia donde nació Villa Antigua, los eventos, las fechas que corresponden, las celebraciones como el 6 de mayo, no tienen que hacerse acá. Santander nació en Villa Antigua. Lo que nosotros tenemos que tener como identidad es volver a donde es. Santander no nació en este parque, nació allá el 6 de mayo, en la casa, para eso existe la casa museo. Lo mismo la fecha de muerte, y es allá. Sí. Demos un espacio. Mire, yo creo que el Plan Especial de Manejo y Protección de Patrimonio es la solución de esto. Esa es la solución de esto, y eso es crear el ente gestor, y realmente eso vamos a vivir todos. Todos vamos a vivir de eso. Y la resolución la tenemos, está. O sea, sí, el Plan Especial de Manejo y Protección de Patrimonio, y eso nos soluciona a todos. Él va a hablar 2 palabras.
Mire, les pido a todos, por favor, este espacio yo sé que se nos queda corto, la intención es muy buena, yo sé que esto se va a repetir, como les dije al inicio del conversatorio, no va a ser la primera ni la última, no sé si de pronto sea aquí en la Casa de la Cultura, después lo hagamos en otro lado, lo podamos seguir replicando, ¿sí? La cuestión del tiempo, ¿sí? Realmente, si van a intervenir, por favor, 1 o 2 minutos máximo para poder concluir el evento. Ya. Tenemos que agradecerles por lo que han hecho, pero yo creo que es hora de empezar a buscar una ruta y buscar una parte técnica. Mi pregunta es, muy puntual, ¿qué debemos hacer para que esto tome un rumbo y queden unas conclusiones? De nada sirve hacer un conversatorio si no dejamos tareas, si no dejamos cosas definidas, así sea en este conversatorio dejar un acta para dejar unas pequeñas tareas y más adelante poder construir. Villarrosario, estamos acostumbrados a reunirnos y a debatir, pero no a sacar conclusiones. Y más allá de conclusiones, a convertirlas en realidad. Yo les pido de antemano a todos los tomadores de decisión que es el momento de tomar decisiones, es el momento de hacer, no de decir y no hacer. Les agradezco que los dos panelistas nos regalen un tema técnico de qué debe ser. Ya el profe lo dio, pero seguramente deben haber muchas más soluciones para que al final tengamos todos la historia clara. Muchísimas gracias. Gracias al director del Instituto Municipal de Recreación y Deportes, licenciado Jorge Esteban Chaparro. Señor Julio García, por favor, una breve intervención. Le damos también el espacio a la señora. Mire, yo voy a ser breve. Yo iba por el mismo... Nosotros debemos agradecerle a los concejales y a todos los que se preocuparon por fijarnos una fecha. Pero tenemos que aceptar de que nos equivocamos. El Consejo tiene que aceptar, hombre, el Ministerio de Cultura de Colombia está diciendo que es 1734. Hay evidencias de la fecha. Por favor, les agradecemos, pero hay que, como dice aquí el compañero, hay que nombrar un comité, alguien que se encargue de eso. Porque es que uno agradece, pero es que la historia tiene tantas suspicacias. A veces cuando a uno le están haciendo un favor, quién sabe qué tanto favor será. ¿Sí? El favor se lo debemos a los españoles, pero mire el favor cuánto nos costó. Entonces, por favor, esto no podemos, no le tengamos miedo al debate. ¿Cuál es el miedo? Por no dialogar en este país nos venimos matando toda la vida, ¿sí? Entonces, en ese mismo sentido, que salga algo de acá, ¿sí? Que salga algo de acá. Señor Julio, por favor, 1 o 2 minutos máximo. ¿Sí? Es que mire, muy fácil y le quiero contextualizar algo. Pero se me adelantó. Los puntos son muy claros. No, disculpe, sí. El joven, el señor, le digo joven también por respeto, da unas precisiones que para mí son erróneas. Uno, hay un artículo de investigación que se llama Empadronamiento Español, que habla del todo el desarrollo demográfico de la creación de las poblaciones españolas y que eso se adapta aquí en Colombia. ¿Sí? Y el artículo expresa muy bien que no se debe tener ni en cuenta ni ese documento ni los documentos eclesiásticos por el simple desarrollo de que existe un asentamiento. Se ha demostrado, y con muchas pruebas que ha demostrado CUNA de Colombia, de que cuando existe un asentamiento hay un desarrollo poblacional y en ese momento ya nace un derecho de fundación. ¿Sí? Entonces, venir a decir en esa época que los concejales y que la Cámara de Historia da 3 fechas diferentes, están dando criterios personales, no técnicos ni investigativos. Y eso no vale para la creación de una fundación, se lo aclaro. Porque primero, si usted puede estudiar qué es un asentamiento, muy bien lo define. Si usted cree saber cuándo se desarrolla la cédula real, también define una serie de requisitos para poder dar esa cédula real. Entonces, ese tipo de fechas no se deben tener en cuenta. Y que no exista un documento no quiere decir que se debe desconocer la información técnica e investigativa que hay. Eso es lo que quiero concluir. Entonces, lo que dice Chaparro es muy verdad. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Y cómo vamos a estructurar esa información? Y no vivir siempre, toda la vida, con una fecha errónea. Y peleando que sí, sí, no. Porque esos son de investigadores. Así de sencillo. Perdón, le vamos a dar la palabra a la señora que ya está que me pega porque hace media hora está que se habla. Muy buenas noches. Perdón, ¿su nombre?
Sí, voy a presentarme. Vale. Primero, les saludo. Muchas buenas noches. Muchas gracias por esta intervención que me permiten tener. Ante todo, como muchos señalaron, y traigo mi cédula y traigo la de mi hijo, mi cédula es nacida en Villa del Rosario y emitida en Villa del Rosario. Por lo tanto, se declaró como ¿cómo? Rosariense o rosarense. ¿Perfecto? Ya va. Disculpe. Tengo los documentos de mi hijo. También República de Colombia, tarjeta de identidad. Jaimes Daniel Alejandro. Fecha de nacimiento con lugar de nacimiento en San Antonio, Venezuela, y su fecha y el lugar de expedición Villa del Rosario. Entonces, para mí me parece, en este caso, que como nacida aquí, crecida aquí, ¿sí? Hagamos historia. Me parece muy genial y por invitación de el panelista y en fin, y de la alcaldía, sí, ya voy para allá. Esto, excelente. Excelente de que por la coordinación de cultura actualmente se abra y se haga este debate, ¿sí? Porque eso hay que hacerlo. Yo venía preocupada con el señor alcalde porque me le metí varias veces a la oficina pidiéndole oportunidad laboral, ¿sí? Y con la inquietud de que varios meses no duraban los coordinadores, directores de cultura. Oye, ¿qué está pasando en mi municipio? ¿Por qué no se ejerce como tal? ¿Será que no habrá alguien idóneo para esto? Y por eso felicito al actual director de cultura. ¿Sí? Aquí a cada quien hay que darle su crédito, aunque debería ser más abierto. Este es iniciando, él lo acaba de decir, fuera más hacia las escuelas, fuera más hacia los colegios, fuera en el parque, más abierto para que conozcamos todos y nuestra generación venidera, futuro, esto que se está realizando y estos debates que se están implementando para hacer historia en el pleno siglo XXI, porque estamos hablando y debatiendo sobre el siglo XIX, ¿cierto? Siglo XX, ¿sí? Entonces, hagamos historia desde ahorita, en pleno siglo XXI. Entonces, esa es la invitación. Otra de las cosas, el ciudadano, mi papá, Juan Daniel Jacumar, estábamos desde la bagatela y estábamos desde la incursión que nos dieron la oportunidad. Ya tengo 30 años, voy 31 años, y desde descendencia de la familia Espinosa, de La Parada, y de aquí, de Fátima, también. Doy de dónde provengo, de mi familia, mi descendencia, aunque mi padre no sea rosariense, como ustedes lo quieren escuchar, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros hemos tenido de nacimiento o desde que él se le fue dada la oportunidad por este municipio, por los gobernantes de este municipio, una serie de comentarios para mi hermano en esa época y mi persona, y hablo como hija mayor de un personaje, de una persona que eso hay evidencia de las mismas, por querer hacer historia, por querer recuperar los espacios que quizás estaban descuidados o estaban en el olvido. Hay que también recordar esa historia que no es muy lejana, ¿sí? Entonces, yo recuerdo, y todavía mi tía dice, cuando le llaman, o sea, que usted dice que de La Parada, mi abuelo era uno de los más reconocidos y respetados allí, y decía pueblo arrecho,
Exacto, pero entonces eso es respetable porque eso es la costumbre de los abuelos, que a veces estudiamos y nos creemos mejores que otros o inferiores que otros. Y de verdad que felicito a la alcaldía, al coordinador, al director, y qué bueno por este debate, porque así se ve y se conoce el punto de vista de los historiadores, de tanto nativos como que vienen de afuera para enseñarnos. Muchísimas No para gracias. entrar en conflicto ni nada, sino para enseñarnos a los nativos de aquí. Bueno, muchísimas gracias. Por último, coordinador de la Casa de la Cultura, el doctor Brian Aldana, nos va a dar una pequeña intervención. Muy buenas noches para todos los presentes. Mi nombre es Brian Manuel y actualmente me desempeño como coordinador de la Casa de la Cultura Francisco de Paula Santander. Quiero agradecerles de manera especial y respetuosa por la asistencia que han tenido a este recinto, especialmente el Salón Múltiple de la Casa de la Cultura. Esto es para toda la comunidad rosariense, es para los niños, los jóvenes, los adultos, todas las personas. Quiero agradecerle a los académicos, estudiosos del tema, de la historia, de las diferentes expresiones artísticas, el señor Jacumar, el licenciado Gerardo García, porque independientemente al punto de vista que cada uno tenga, estamos aquí para enriquecernos de conocimiento, estamos aquí porque no nos las sabemos todas y necesitamos escuchar a los demás y diferentes puntos de vista. Es importante las distintas posiciones, porque a partir de ahí empezamos a sacar conclusiones en busca de la verdad real, la verdad material. De manera que es una realidad que en nuestro municipio anteriormente se han cometido errores y falencias que nos llevan precisamente a reunirnos hoy, como muchas veces más lo vamos a hacer, ya que este espacio está habilitado es para eso, para que podamos con mucho respeto hablar. Esas falencias las vamos a ir mejorando. Yo creo que debemos pensar en lo que viene. Lo que pasó, se cometieron errores, pero vamos a proyectarnos y que de manera que todos juntos, como rosarienses que somos, y las personas que quizás en su cédula no aparece nacido en Villa del Rosario, pero se ha levantado aquí, ha trabajado aquí, tiene familia, ha dado lo mejor de sí, podamos entre todos construir un mejor municipio. Es importante agradecer también la administración, porque de parte de ella se ha permitido y se ha habilitado esto de una u otra manera, ha contribuido para que hoy podamos tener este espacio. Muchas gracias, director de Cultura. Muchas gracias. Por último, quiero ceder la palabra a la primera dama del municipio, gestora social, licenciada Miriam Ortega Quintero, quien se va a dirigir al auditorio. Bueno, buenas noches y ya casi hasta mañana, ¿no? De verdad, en nombre de la administración municipal, agradecerle por el tiempo que ustedes sacaron hoy. Es difícil un domingo, pero yo digo que cuando uno le gusta lo que quiere oír y lo que quiere hacer, no importa si sea lunes, martes, miércoles, 7 de la mañana, medianoche, ¿cierto? De verdad que contamos con el nuevo director de la Cultura, Turismo y Educación. Ha sido bastante inquieto este joven y hay que reconocer que la administración municipal del doctor Pepe Ruiz es quien está y ha venido abriendo en estos 2 años y medio muchos espacios a la cultura, que son muchos los llamados y pocos los escogidos, en este caso ustedes. La idea es que esto es un inicio, es como una prueba que se hace de las cosas que vienen y ustedes fueron los primeros, pasan a la historia por ser los primeros en venir a este primer conversatorio que se hace. Tengo casi 25 años de haber llegado a trabajar como docente en Villa de Rosario. Tuve la oportunidad de trabajar 10 años en el Colegio Luis Gabriel Castro. Y resumo rápidamente, el cumpleaños de Luis Gabriel Castro allá siempre se nos dijo, y lo leí también, es el 19 de agosto, no recuerdo ahorita el año que nació. Y allá la fiesta de Luis Gabriel Castro el 19 de agosto, y Luis Gabriel Castro, yo creo que tomé tanto sentido de pertenencia que allá conocí a mi esposo, Luis Gabriel Castro. Nos casamos un 19 de agosto. Mi hija se llama Luisa María, mi hijo se llama Luis Fernando José.
Entonces fue tanto el sentido de pertenencia por un lado de Luis Gabriel Castro, sin haber nacido acá, ni mi esposo, ni mis hijos, ni yo, pero tengo más años de estar en Villa Rosario que los que tengo en Cúcuta, pero tampoco nací en Cúcuta, nací en Bucaramanga. Entonces estamos cerquita los dos Santanderes y hay muchas cosas que uno aprende. ¿Quién tiene la verdad? No sé, yo ahí sí no discuto, pero sí ustedes que son los estudiosos, que son los juiciosos, hay muchas maneras de querer cambiar las cosas y es fácil. Yo creo que los estudiantes del profesor García son los premiados y él tuvo la oportunidad en el colegio de contarle todas las historias, todo lo que él tiene reunido y ahora yo le hago la invitación una vez más, profe. Recuérdenlo en el 2016, aquí ese conocimiento debe tenerlo todas las instituciones de Villa del Rosario, todas. Yo creo que me incluyo como docente, hay muchos docentes que viven en Cúcuta y yo les digo a mis compañeros, ustedes suenan al timbre a las 12, tomamos el carro y nos desaparecimos, no conocemos sino de Cúcuta, María Inmaculada, en el caso que ahora soy profesora ahí, de ahí, pero de ahí arriba también hay Villa del Rosario. Entonces a veces en nuestras instituciones, si alguien me contradice aquí, nunca en las izadas de bandera está esta fecha, equivocada o no, nunca celebramos en una izada de bandera los cumpleaños de Villa del Rosario. Ese es un trabajo que se ha venido haciendo para que las instituciones incluyan esta fecha. Y esperamos que si hay un cambio a futuro, pues volver a contarles que se cambió y por qué se cambió. De verdad agradecida con ustedes, va a haber una próxima, de eso tengan seguros, y ustedes que vinieron hoy, pues ya vamos a tener el recinto más lleno, entonces yo me comprometo a traer 2 más, cada uno de ustedes se compromete a traer 2 más, me voy contenta porque tenía hace rato las ganas de conocer a Walter Granados. Le voy a pedir una cita porque tengo muchas preguntas por hacerles, entonces me voy feliz porque nunca le había visto la cara, solamente lo escuchaba, pero hoy es algo que también me voy contenta. Está el joven muy inquieto, mi ex sobrino, porque ya no me dice tía, y la mamá de él también dicta historia. Me imagino que usted tiene a la profe Elvira al día y está compartiendo con sus estudiantes. Ese es un trabajo de todos. Yo dicto inglés, pero puedo parar una clase, decir mañana, ayer, según lo que está escrito en un decreto, cumpleaños Villa Rosario, y podemos llevar muchas ideas de las que yo escuché y no pasa nada porque yo dicto inglés, pero puedo ir como enamorando a los mismos niños de Villa del Rosario que no saben ni dónde están. Y acá tenemos una desventaja, diría yo, que es un pueblo de un municipio de frontera. Entonces en el colegio escuchamos chamo, vale, chico, ya, y es difícil. Y tenemos aquí que la mayoría de habitantes no nacimos acá, pero sí queremos. Yo sí vivo enamorada de Villa Rosario desde que llegué. Aquí encontré a mi esposo, entonces me enamoré también de él. Casi 25 años el año entrante, vamos a cumplir ya un cuarto de siglo, ya iba a decir medio siglo. Entonces uno se enamora de esta tierra. Hay muchas cosas para mostrar. Yo invito a ustedes que tienen el conocimiento, que tienen la investigación, que nos colaboren como administración a mirar cómo podemos nosotros empezar, de lo poco que nos queda en esta administración, en fundamentar todo eso a toda la población, a todos los ciudadanos de Villa del Rosario, para que conozcamos realmente la historia. Yo me considero ignorante, en esta administración he aprendido mucho a través de las personas que han llegado, pero todavía ese aprendizaje no termina. Y seguimos aquí en Villa del Rosario con el favor de Dios, pero esto nunca va a terminar. Entonces, que se abra hoy la invitación para que todos ustedes que tienen ese conocimiento, que tienen ese trabajo investigativo, nos lo compartan a todos nosotros los que queremos y los que no quieran de alguna manera. Para terminar y desearles buenas noches, yo quiero dejar como una pregunta así, como que nos vayamos pensando. Si de la noche a la mañana este municipio se convierte o se dispara el turismo, ¿cómo
quiénes y de qué manera vamos a contar la historia. Yo les dejo ese interrogante. No, pero ya me lo va a responder. Yo lo quería dejar de tarea.